¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos en Cristo? Aquí estamos un día más y ya falta un día menos para terminar con esta situación de pandemia y de cuarentena. Espero que hayáis podido pasar un feliz y bendecido día en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Mi tema de hoy lleva por título El poder de la fe. Me gustaría hablar de esa cualidad dinámica de fundamental importancia para el cristiano que es la fe. Pero tal vez te preguntes, ¿qué cosa es la fe? Buscando la orientación de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, observamos varias cosas interesantes. Entre estas, lo que San Pablo dice en relación a la fe. En el libro de Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos dice que la fe es un poder que mantiene la experiencia del cristiano. Para él, tener fe en el Redentor del mundo era más que una mera aceptación de una teoría. Era más que el asentimiento de un hecho probado. Para el apóstol, el cristianismo era la experiencia vivida en el Señor Jesucristo día a día por medio de la fe activa. Queridos amigos, el cristianismo es más que una serie de reglas. Es más que meramente pertenecer a una iglesia y ayudar con las finanzas o el sostén de la misma. El cristianismo es una fe activa. Es entrar en la experiencia del Calvario con Jesucristo. Es vivir en unidad con Cristo nuestro Señor. Yo quiero dividir este tema en tres partes para entenderla mejor. La primera parte, la definición de la fe. La segunda será la conducta de la fe activa. Y por último, la fe por la cual vivimos. Tomemos la primera parte, la definición de la fe. La fe no es una aventura ciega hacia lo desconocido. Tampoco es la reacción de las emociones humanas, ni es un mero asentimiento a una prescripción de reglas teóricas. Entonces, ¿qué es fe? Existen varias definiciones que he encontrado, todas muy interesantes con relación a lo que es la fe. Fijaos lo que dicen, por ejemplo, los padres de las iglesias. San Juan Crisóstomo dice que fe es el alimento que produce paz en la vida y alegría ante las pruebas y penas. San Agustín dirá que fe es el tesoro de Dios para el hombre con el cual éste se prepara para la eternidad. Santo Tomás de Aquino dijo, fe es el triunfo de la cruz, la fuerza gloriosa que nos conduce al triunfo cotidiano. El apóstol Pablo contesta la pregunta en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1. Y dirá que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lo de fundamental importancia plena es creer en aquel que prometió bendecirnos, en Cristo nuestro Señor. La fe es un principio viviente que motiva nuestra vida. Esta fe se centraliza en nuestro Señor Jesucristo y se desarrolla mediante el estudio de la palabra de Dios, dirá Pablo en Romanos 10:17. De esa forma, la fe crece y se robustece. La fe no es un impulso del momento, sino que es una experiencia viviente que se expande a medida que crece nuestra relación activa con nuestro Señor y su palabra. Una comparación cuidadosa y un análisis acerca de la fe como la indica la palabra de Dios me lleva a definir la fe como el principio interno que nos lleva a confiarle a Dios nuestra vida enteramente. Es más todavía, es el poder motivador que controla nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. La fe fundada en el amor de Cristo nuestro Señor es el recurso interno que nos hace amigos sinceros y confiables, creyentes fervorosos y perseverantes. La fe es el conmutador que nos impulsa a desarrollar una vida virtuosa y santa. La fe es el aliciente que nos anima, satisface y nos da la paz del cielo. La fe es el poder que nos anima en medio del sufrimiento y nos fortalece en medio de las pruebas, preparando nuestra vida para el presente y para el futuro. Vamos con el segundo punto. La conducta de la fe cristiana. La fe tal vez pueda ser difícil de definir, pero no es difícil para entenderla. La fe se demuestra por sus frutos. Mi corazón se llena de un ánimo indecible cuando recuento las bendiciones que me ha traído la fe, una fe activa. Y quiero presentarte 5 manifestaciones importantes
revitalizadoras de la fe cristiana. La primera es la fe viviente, que reacciona favorablemente a la voz y a la voluntad del Señor. Encontramos un caso importante en las Sagradas Escrituras que ilustra cabalmente la fe viviente. Es el caso de Abraham, un ejemplo vivificante de la fe activa. Dios llamó a este hombre para que saliera de Ur de los Caldeos y de la casa de su parentela para ir donde él no sabía, y él obedeció a la orden de Dios. Génesis 12:1. Hebreos 11 del 8 al 10 nos habla de que él dejó todo y marchó sin saber dónde iba. Eso es fe activa, una fe activa. Y más tarde Dios le trazó su derrotero, su camino a seguir. Entre las cosas trazadas para Abraham, Dios le dijo que él sería padre de muchedumbre, que su linaje sería como las estrellas del cielo. Pero ya eran viejos él y su esposa Sara. ¿Cómo podrían tener simiente? Pero nuevamente por fe Abraham creyó y Dios le dio un hijo en su vejez, Isaac. Luego Dios le llama para que sacrificara a su hijo único y nuevamente él por fe lo entrega, y en el momento preciso Dios intercede diciéndole: Abraham, ahora conozco que eres un hombre de fe activa, que no me negaste el hijo de la promesa. Y en este caso prueba cómo la fe viviente reacciona favorablemente a la voz y a la voluntad de Dios. En segundo lugar, la fe reacciona en armonía con Dios, no importa el costo. La segunda manifestación de la fe cristiana es que ésta reacciona en armonía con la voluntad de Dios. Repito, no importa el costo. Existen muchos ejemplos en la Biblia que ilustran este punto, pero yo quiero referirme a la historia de un joven hebreo que junto con sus 3 compañeros fueron llevados a la fuerza, cautivos a Babilonia. Y ellos fueron probados, pero la fe de ellos era tan activa que pasaron la prueba victoriosamente. Ellos propusieron no contaminarse ni aun con la comida y bebida del rey, y después de 10 días llegaron a ser 10 veces más sabios que todos los demás estudiantes de la corte del rey de Babilonia. Más tarde la fe activa de Daniel fue desafiada y éste llegó a ser castigado por el rey y echado en el foso de los leones. ¿Cómo sucedió esto? Él tenía una costumbre diaria que se había convertido en un principio, y era la costumbre de orar a su Dios 3 veces al día con las ventanas de su habitación abiertas. Sus enemigos que le envidiaban indujeron al rey a pasar un decreto donde se estipulaba que nadie debía de orar a ningún dios particular. Este decreto duraría 30 días y el que lo desobedeciera sería echado en el foso de los leones. ¿Y cuál fue, mis queridos hermanos, la reacción de Daniel? ¿Se llenó de miedo por esta ley? ¿Dejó de orar a Dios por esta ley? No. Él siguió su costumbre de orar a Dios con las ventanas abiertas, y el rey lo echó en el foso de los leones, pero Dios lo libró de la muerte. Asimismo, nuestra fe debe ser tan real que reaccione en armonía con Dios y no importa lo que nos cueste. Tercer punto, el motivo fundamental de la fe viviente es el amor a Dios, a su palabra y a la humanidad. La fe que se basa en el miedo no perdura. Solo la fe viviente, basada en el amor genuino de Dios, no falla ante las pruebas de la vida. Un cristiano verdadero cree en Dios y en su palabra siempre. Te quiero poner un ejemplo. Imaginaos que vosotros y yo estamos preparándonos para servir al Señor en esta tierra. Cristo nuestro Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros guardamos los mandamientos y servimos a Dios porque le amamos y porque es un honor servirle en esta vida. Y para que este servicio sea efectivo, debe de estar basado en una fe viva cuyo móvil sea el amor a Dios. Y yo te pregunto, ¿amas tú a tu Señor y su palabra? Si tú le sirves exitosamente es porque tu fe está anclada en el amor genuino y sincero a Dios. En cuarto punto, la fe no es circunstancial. La cuarta manifestación de la fe cristiana es que la fe viviente no es circunstancial, está basada en Dios y actúa siempre en forma positiva, no importan las circunstancias de la vida.
un ejemplo. El ejemplo de una viuda y sus 3 hijos que estaban desprovistos de alimento, sin calefacción, en uno de los lugares donde el invierno es más crudo, en Groenlandia. Y uno de nuestros conferenciantes encontró el pequeño grupo y la viuda le relató una historia que revela una fe para nosotros, una fe rara entre la gente de hoy, de verdad. Estaban tan desesperados que llegó el momento cuando solo esperaban la muerte. No tenían alimento y definitivamente pensaban que iban a perecer si Dios no intercedía. Y esa noche, después de que los niños estaban dormidos, la viuda imploró a Dios y le dijo que si era la voluntad divina que ellos murieran, que estaban resignados, pero que ella quería que sus hijos nunca perdieran su fe en Dios, aunque tuvieran que afrontar la muerte. Y al levantarse de la oración, ella sintió una paz en su corazón y percibió como una voz que le aseguraba que iban a recibir auxilio. Cuando llegó la mañana siguiente, estaba nevando más todavía. Las perspectivas eran sombrías e inseguras. Tuvieron su devoción matutina y uno de los niños hizo una oración muy fervorosa. Al levantarse de sus rodillas, oyeron unos golpes en la puerta. Abrieron y vieron a un caballero que tenía un paquete debajo del hombro. El caballero entró en la casa, los miró a todos y sin decir palabra alguna, dejó el paquete sobre la mesa y salió de la casa. Cuando abrieron el paquete encontraron pan fresco y otras cosas que necesitaban para su subsistencia física. Y ellos comenzaron a saltar de alegría y dieron gracias a Dios por esos alimentos que llegaron a tiempo. Esta es una demostración de la fe viviente que no se basa en las circunstancias de la vida. Déjame que te pregunte, ¿cuál es la fe por la que tú y yo vivimos? ¿Podéis decir con seguridad que vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Qué quiere decir que vivimos por la fe del Hijo de Dios? ¿Quiere decir que todo lo que nosotros pensamos o hacemos está impulsado por el mismo motivo que lo llevó a Él a obrar victoriosamente sobre esta tierra? Tal vez estés pensando, imposible. Y yo pregunto, ¿cómo puede esto ser posible? Porque así Dios lo ha prometido. Porque eso es realmente la fe práctica, viva. Si somos capaces de permitir que Jesucristo entre en nuestra mente y a nuestro corazón. Y Él entonces controlará nuestros pensamientos y acciones y así viviremos según la fe del Hijo de Dios. Fijaos en qué palabras viviremos. La fe basada en Dios es activa. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Por lo tanto, la fe genuina del cielo es una fe que nos conduce a la acción para Dios. Es una fe poderosa que nos conduce a poseer la gracia de nuestro Señor Jesucristo y a obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Es una fe que se aferra a las promesas de Dios y vive para servir a Cristo, nuestro Señor, todos los días de la vida. Yo te pregunto, ¿cuántos queréis tener esa fe viviente y activa para servir a Dios cada día? Mi hermano y mi hermana, seamos capaces de tomar conciencia de los beneficios que se obtienen al tener una fe activa. Pensemos por un momento en un grupo de estudiantes que están tomando sus clases frente al maestro. Y entre estos se encuentra Luis, un estudiante cristiano. Mientras los demás están preocupados, Luis está sereno, porque su fe activa lo lleva a tener confianza de que saldrá exitosamente de su examen. Fijémonos por un momento en ese profesor cristiano, transmitiendo sus conocimientos con la confianza de que habrá aprovechamiento de parte de los alumnos. Esto es una fe viviente. Pensemos en el obrero cristiano, en el empleado de una industria, de un taller, trabajando, produciendo resultados efectivos con la confianza de que Dios le está guiando y todo le saldrá bien. Esto es fe. Pensemos en los comerciantes que están despavoridos, asustados por esta terrible pandemia.
Y sin embargo se encuentra el comerciante cristiano sin preocupación. ¿Por qué? Porque ha encomendado su vida y su negocio al Señor Jesucristo y con confianza dirige las riendas de su negocio, obteniendo grandes resultados. Eso es fe viviente. Vamos al hospital y allí vemos a los médicos cristianos trabajando arduamente para salvar las vidas. Eso es una fe activa. ¿Y qué decir de si vamos a un hogar y allí vemos a un padre frente a la cama de su hijo o a una madre frente a la cama de su hijo enfermo? Con confianza imploran a Cristo nuestro Señor para que su hijo pueda recibir sanidad. Eso es una fe viviente. ¿Por qué todos estos logran éxito y reciben beneficio? Porque son cristianos de una fe activa, mis queridos hermanos. Dirá Pablo que la fe sin obras es muerta. Es un cristianismo auténtico, de una fe auténtica, porque siguen a Cristo, nuestro Señor, quien es el Todopoderoso. Ya cuando Él estuvo aquí en la tierra, demostró el poder de la fe en su vida de muchas maneras. A Zaqueo y su familia les trajo salvación. A la mujer enferma por 38 años le trajo sanidad y consuelo. A las hermanas Marta y María les trajo alivio cuando resucitó a su hermano Lázaro. Esa misma fe poderosa se entroniza en tu corazón, en el mío, y nos inspira a grandes victorias espirituales. Esa fe viva se transforma en un poder que nos anima haciéndonos victoriosos contra el pecado. Yo termino preguntándote, ¿quieres tú poseer esa fe viva? Ora a Dios. Él dice, pedid y se os dará. Que Dios os bendiga.